¿Cómo están? Yo soy Carlos Zambrano y este espacio para hablar de literatura se llama El Mal Lector. Hoy vamos a hablar acerca de José María Arguedas y de manera particular acerca de este libro, Los Ríos Profundos, esta novela publicada en 1958 por José María Arguedas. Definitivamente la carrera de José María Arguedas es una carrera literaria amplia, hay muchos títulos que pertenecen a su obra. Pensemos, por ejemplo, ¿no?, en textos, novelas como Jaguar Fiesta, novelas como Todas las Sangres, como esa novela desconcertante, tan radical que es El zorro de arriba y el zorro de abajo, y también definitivamente algunos libros de cuentos, ¿no? Por ejemplo, como Agua o como Amor Mundo. Pero el día de hoy nos vamos a abocar a este libro, a Los Ríos Profundos, la que probablemente es su novela más conocida, y definitivamente estamos hablando de un título que casi podríamos decir es sinónimo de la tradición literaria peruana, ¿no? Hay algunos títulos que son sinónimo o están muy ligados a nuestra tradición. Pensemos, por ejemplo, en novelas como Ave sin nido, como La ciudad y los perros, en algunos cuentos, por ejemplo, como El caballero Carmelo, definitivamente, ¿no? O, por ejemplo, en una novela como Los perros hambrientos, ¿no? Son títulos que están muy ligados a la tradición literaria peruana y definitivamente uno de los títulos que estaría presente en este conjunto es Los ríos profundos, esta novela, como mencioné, publicada por el escritor José María Arguedas en 1958. ¿De qué trata Los ríos profundos? ¿Cuál es el argumento de este texto? ¿Qué historia se nos narra? Bueno, Los ríos profundos aborda la historia de Ernesto, un muchacho de 14 años y sus peripecias, sus aventuras, las circunstancias que rodean a diferentes amistades o diferentes personas que conocen a este muchacho Ernesto en un internado en Abancay. La novela no empieza en Abancay, la novela empieza en el Cusco, en el momento en el que Ernesto y su padre hacen una visita a un hombre al que se le llama el Viejo. Y la novela empieza con un recorrido que al principio podría ser, de repente profundizaremos de esto, sobre esto en un momento, pero que empieza con una visión bastante desconcertante, una visión que por momentos puede llegar a extraviar a algunos lectores cuando Ernesto se relaciona con la ciudad del Cusco, ¿no? Con el pueblo, con algunos lugares. La novela empieza en ese lugar en donde conocen a este hombre que es el Viejo. Después de esto, Ernesto y su padre se trasladan a Abancay, en Apurímac, y allí el padre le dice a Ernesto que se tiene que quedar a un internado, porque el padre tiene que partir, aducimos, en búsqueda de un trabajo, y Ernesto se queda en este internado. Y es en este internado en donde va a transcurrir el 80% de la historia de la novela. Es decir, como mencionaba, las peripecias con algunos amigos, va a conocer también algunos fines de semana en los que puede salir del internado, este colegio internado, la ciudad, las chicherías, la calle, la gente. Ernesto poco a poco va a ir conociendo ese lugar que es Abancay, encariñándose con algunas personas, pero también va a conocer no solamente el afuera del colegio internado, sino también el adentro. Y el adentro de el internado en Abancay está conformado por un abanico de personajes francamente memorables, que también me los mencionaremos en un momento, algunos de sus compañeros con los que estudia, y también algunos personajes como por ejemplo los sacerdotes que dirigen este internado, y algunos otros personajes interesantes como por ejemplo en principio un personaje errante que es la OPA, doña Marcelina, de la que comentaremos también algunos elementos, y de manera particular podríamos decir doña Felipa, una mujer aguerrida, valiente, que en algún momento lidera una revolución en el pueblo y de la que Ernesto, o hacia la que Ernesto siente una gran admiración. Entonces hay un abanico de personajes que Ernesto conoce durante su estadía, durante su periodo de estancia en este internado. La novela nos va desarrollando estos vínculos desarrollados por el protagonista de Los Ríos Profundos y termina, la novela se dirige hacia el fin, ¿no? Hacia el fin de este momento en Abancay. Francamente muy emocionante el momento final en el que
sin dar demasiada información, sin adelantar demasiado, intentando que ustedes puedan también hacer la lectura por su cuenta, todos estos elementos entran un poco en crisis a raíz de un fenómeno al final, en las partes finales de este libro. Esta es, podríamos decir, en pocos términos, la trama o acerca de lo que trata Los Ríos Profundos. Por supuesto, al decir esto, hay muchos elementos que quedan fuera, pero en términos generales podríamos decir que esta es la trama o esta es la historia que se nos presenta en Los Ríos Profundos. Hay una serie de elementos alrededor de los cuales quisiera profundizar. Y un primer elemento que me parece muy interesante es el narrador, la manera como está narrada esta novela. El narrador es un narrador en primera persona, no es un narrador narrando en tiempo real, es decir, no es un narrador que en el mismo momento en el que ocurren los hechos nos está contando la historia. Estamos ante una voz adulta que parece rememorar, recordar el periodo en el que estuvo en este internado. Entonces nos va contando a veces más cerca de los hechos y a veces un poco más lejos, por ejemplo a través de algunas conclusiones que se van dando desde una voz adulta, conclusiones o algún tipo de reflexión ligada a lo que ocurre con otros personajes, ¿no? Pero la novela está narrada en primera persona. Ahora, hay que decir algunos elementos interesantes alrededor del uso de esta primera persona. Nos encontramos ante lo que podríamos denominar un narrador que se relaciona de manera muy heterogénea, muy variada con lo que va contando. Por momentos es un narrador que desarrolla el momento en el internado, las vivencias de Ernesto, sus vivencias, pero por momentos el narrador va hacia el pasado, ¿no? Va hacia el pasado intentando entender alguna de las algunos de los elementos o de la realidad que observa, intenta asimilarla desde la cultura andina. ¿Y por qué la cultura andina es importante? Porque lo que la novela nos da a entender es que estamos ante un personaje que previamente a llegar al internado y en los años de la adolescencia tiene todo un trasfondo ligado a la cultura andina que fue una época cercana a su infancia. Entonces, desde esa cultura de la infancia ligada a lo andino, intenta comprender, intenta asimilar las experiencias nuevas que va teniendo como diferentes encuentros, por ejemplo, con sus amigos o descripciones de la ciudad o alguna interacción ligada al temor, por ejemplo, con algún personaje como los sacerdotes, como los padres que dirigen en este caso el colegio que le causa mucho temor, muchas veces los relaciona, por ejemplo, los identifica a través de elementos que vivió ligado al mundo andino cuando era niño, ¿no? Es una primera característica bastante interesante este narrador, ¿no? En donde se mezclan dos tiempos, ¿no? El pasado con el presente a través de esta narración en primera persona y a la vez también dos maneras de relacionarse con la realidad. Una a través del mito, a través de una forma de entender, de una lógica del mundo desde el mito, desde lo mágico, y otra forma más racional, ¿no? Más ligada a la ciudad. Estas dos maneras de relacionarse con el mundo externo juegan mucho, se alternan a veces un poco conflictivamente a lo largo de esta novela. Un segundo elemento que quisiera mencionar al abordar Los Ríos Profundos es el personaje de Ernesto, ¿no? Y aquí sí quisiera profundizar en lo que mencioné anteriormente, ya dando algunos ejemplos en relación al personaje de Ernesto. Eh, Ernesto, por momentos, aducimos por supuesto que hay una identificación entre el narrador en primera persona y el personaje, pero en el caso de Ernesto notamos estos viajes al pasado, como les mencionaba hace un momento, para entender la realidad y esta relación también de lo mítico con lo racional. Y esto nos dibuja un poco cuál es la subjetividad de Ernesto, ¿no? Estamos ante un niño que vive en un internado, que está en un internado, pero que continuamente para entender lo que ocurre a su alrededor recurre a esa otra forma de pensamiento. Podríamos decir, ¿no?, que por momentos hay una forma de entender el mundo que es más concreta y otra que es un poco más abstracta, ¿no? Vamos a poner algunos ejemplos para dejar esto un poco más claro, ¿no? Eh, por ejemplo, hay una parte, ¿no? Esto podríamos citar, hay una página en el texto en donde se nos menciona, por ejemplo,
cuando el narrador, cuando Ernesto está conociendo, bueno, a algunas chicas que también forman parte de este corpus, ¿no? En el pueblo cuando salen, conoce unas amigas. Y, por ejemplo, el personaje de Salvinia y Alcira. Fíjense ustedes cómo describe este encuentro, ¿no? Mezclando el presente con el pasado y al mismo tiempo una sensibilidad más andina con otra que podríamos decir es un poco más empírica, ¿no? Más racional. Vamos a ver el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el texto menciona, el narrador menciona, Salvinia y Alcira y otras chicas formaban un grupo. Más tiernas se les veía con sus uniformes. Las medias negras hacían resaltar las pantorrillas de Alcira, causaban desagrado. En cambio, su cabellera era hermosa. Tenía esa especie de luz del tallo de la cebada madura. El color de su rostro recordaba también el de la cebada molida en la era, aunque parecía algo más oscuro, quizá como el capulí herbáceo que madura dentro de un lóbulo que amarillea con el tiempo. Un vello finísimo cubría su cutis, sus ojos eran como los de Clorinda, tristes. ¿Por qué? Bueno, Clorinda es un personaje que aducimos viene del pasado de Ernesto. Entonces, continuamente hace estas relaciones entre pasado y presente que resultan bastante interesantes, ¿no? Otro ejemplo muy interesante en donde entran en conflicto estas dos perspectivas, el pasado con el presente, para entender, para tener una relación con la realidad, se puede observar, por ejemplo, en una escena en donde un amigo de Ernesto, Antero, al que Ernesto le llama el Marcasca, le pide de favor a Ernesto que le escriba una carta a una chica que le gusta, que se llama Salvinia. Y Ernesto está escribiendo, pero en algún momento se detiene y no puede escribir, como que le diera vergüenza escribir esa carta. Y aquí hay un fragmento que es bastante ejemplificador acerca de cómo funciona este conflicto, ¿no? Entre el pasado y el presente. Pero un descontento repentino, una especie de aguda vergüenza, hizo que interrumpiera la redacción de la carta. Apoyé mis brazos y la cabeza sobre la carpeta. Con el rostro escondido me detuve a escuchar ese nuevo sentimiento. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Por qué no sigues? ¿Qué te asusta? ¿Quién ha cortado tu vuelo? Después de esas preguntas, volví a escucharme ardientemente. ¿Y si ellas supieran leer? ¿Si ellas pudiera yo escribirles? Y ellas eran Justina o Jacinta, Malicacha o Felisa, que no tenían melena ni cerquillo, ni llevaban tul sobre los ojos, sino trenzas negras, flores silvestres en la cinta del sombrero. Bueno, en esta escena, Ernesto recuerda a estas señoras que lo acompañaban durante su infancia y se imagina que les está escribiendo a ellas. Y es muy interesante porque empieza a escribirles en quechua, pero en el texto que empieza en quechua se traduce el texto para los lectores. Entonces no tenemos tan claro si se está escribiendo el texto en español, en quechua, o si se está escribiendo en quechua y se nos está traduciendo al español, ¿no? No tenemos tan claro qué es lo que está ocurriendo y es otra de las características desconcertantes, bellamente desconcertantes, que nos ofrece un texto como Los ríos profundos. Un tercer aspecto que me gustaría desarrollar tiene relación con el lirismo, un poco dos cuestiones que trabajan mucho en conjunto. El lirismo y las explicaciones que están presentes en un texto, en una novela como Los ríos profundos. Vamos a notar que en muchas partes de la novela se nos presenta una, una escritura que genera cierto agrado de ser leído en voz alta, ¿no? De sonidos muy fuertes, de palabras que parecen tener mucha textura, y al mismo tiempo las explicaciones del mundo andino o de elementos que pertenecen al mundo andino que para un lector alejado de esa cultura puede resultar un poco confuso. Entonces, estos dos elementos, tanto el lirismo como la explicación, están también presentes en los ríos profundos. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, en la página, bueno, en la edición que yo tengo, que es la edición que sacó la editorial Peisa, bueno, con el comercio alrededor de la década del 2000, en la página 35 nos mencionan, por ejemplo, lo que es el Amancay, ¿no? Y el Amancay, nos dice el narrador, se llama Amancay una flor silvestre de corola amarilla que ahuancay al balanceo de las grandes aves. Ahuancay es volar planeando, mirando a la profundidad. Abancay debió de ser un pueblo perdido entre bosques y pisonaves y de árboles desconocidos en un valle de maizales inmensos que llegaban hasta el río,
Hoy los techos de Calamina brillan estruendosamente, huertas de mora separan los pequeños barrios y los campos de cañaverales se extienden desde el pueblo hasta el Pachachaca. Es un pueblo cautivo, levantado en la tierra ajena de una hacienda. Bueno, vamos a encontrar este tipo de explicaciones que son frecuentes en los ríos profundos para también intentar explicar términos que en quechua que no son tan sencillos de explicar al español. De hecho, en algún momento hay términos que son muy simples y que necesitan alrededor de 2 párrafos para ser entendidos. Pero además fíjense ustedes el sonido, ¿no? La manera como está armada la oración y lo agradable que resulta de ser leída en voz alta. Definitivamente una de las explicaciones más bellas, más interesantes e inolvidables en esta novela, en Los Ríos Profundos, los que la han leído coincidirán conmigo, es la que tiene que ver con el Zumbayu, ¿no? El Zumbayu. ¿Qué es el Zumbayu? Tiene dedicado todo un capítulo, ¿no? El capítulo 6 de Los Ríos Profundos está destinado a la explicación del Zumbayu. El Zumbayu es un trompo mágico ligado a la cultura andina. Y fíjense, para explicarnos lo que es el Zumbayu, el narrador, Ernesto, nos tiene que explicar primero qué es la terminación iyu. Y para explicar qué es la terminación iyu, en mi edición va desde la página 71 hasta la página 74, explicándonos qué significa, cuáles son las conjugaciones que tiene, ¿no? La terminación quechua iyu es una onomatopeya. Iyu representa en una de sus formas la música que producen las pequeñas alas en vuelo, música que surge del movimiento de objetos leves. Bueno, desarrolla toda esta cuestión alrededor de la terminación iyu y después la va conjugando con otras palabras para que la entendamos. Se aborda muchísimas páginas en una explicación que además es bellísima y sumamente esclarecedora para después hacer un apartado, creo que aquí se puede ver. No sé si la luz me ayuda, pero hay un apartado aquí que pasa esta parte y allí recién nos empieza a explicar qué significa Zumbayu, ¿no? La terminación, bueno, este párrafo termina diciendo, ¿no? La terminación iyu significa propagación de esta clase de música, e illa la propagación de la luz solar, quilla es la luna, e yapa el rayo. Iyairi, nombre el amanecer, la luz que brota por el filo del mundo, sin la presencia del sol. Illa no nombra la fija luz, la esplendente y sobrehumana luz solar. Denomina la luz menor, el claror, el relámpago, el rayo, toda luz vibrante. Se utiliza toda esta explicación para decirnos qué es el Zumbayu, ¿no? Entonces hace que los lectores conjuguemos todo lo que nos ha explicado alrededor de la terminación iyu con el trompo, ¿no? Entonces a partir de eso se nos va explicando. Y de hecho el libro está repleto de estimulantes, de muy interesantes explicaciones alrededor del mundo andino. No todas son tan sencillas de comprender por lo metafóricas que pueden llegar a ser, pero definitivamente es otro de los puntos más interesantes de Los Ríos Profundos. Un siguiente elemento que me gustaría mencionar definitivamente son los personajes que presenta Los Ríos Profundos. Tiene grandes personajes inolvidables. Hay una galería de personajes que transcurren en el internado, tanto en el internado de Bancay como fuera de él, ¿no? Voy a mencionar solamente algunos de los casi 30 o 25 personajes que aparecen en esta novela, pero hay algunos que sí particularmente no los termino, no los olvido, ¿no? Porque son muy llamativos. Por ejemplo, un primer personaje que me interesó mucho es el personaje de Palacitos. Palacitos es un amigo de Ernesto, lo acompaña mucho, es el menor del grupo de escolares, el más ingenuo, el que lo acompaña en muchos momentos. Es un personaje memorable, ¿no? Me gustó mucho la presencia del personaje de Palacitos. Otro personaje que también me parece memorable es el que mencioné hace un momento, el personaje de Antero, al que Ernesto le llama el Marcasca. Son grandes amigos, aunque en algún momento se divide esa amistad cuando hay un levantamiento por parte de un personaje importantísimo que mencionaré también, que es Doña Felipa, una mujer, una chichera que arma una revolución en Abancay. Y a raíz de eso hay una división, ¿no? Porque Ernesto está de parte de Doña Felipa, de la chichera y de su movimiento social. Y por otro lado el Marcasca Antero está de parte de los guardias que la quieren capturar y ahí hay una división. Pero en el caso del Marcasca hay un capítulo, hay un fin de capítulo que es cuando él
hace una especie de monólogo ante Ernesto, ¿no? Y le dice, a mí me gustaría que Salvinia estuviese en su casa sola y yo cuidarla desde afuera, ¿no? Estar con mi caballo y que nadie se acerque, que nadie la moleste. Es un monólogo acerca de tres páginas que es enorme por el lenguaje en el que está narrado y por esta fantasía épica, ¿no? que tiene el personaje del Marcasca, que realmente es uno de los momentos también más interesantes de un libro como este. También un personaje memorable es el personaje del padre de Ernesto. El padre de Ernesto no aparece en buena parte del libro, de hecho aparece al principio del texto y después no vuelve a aparecer para nada. Sin embargo, su presencia al inicio del libro, cuando recorre junto a Ernesto el Cusco y después lo lleva a Bancay, marca un momento importante en la narración y de alguna forma la presencia del padre, aunque no aparece físicamente, sobrevuela todo el libro, porque Ernesto lo que más anhela es que su padre vuelva, su padre regrese, lo recoja y seguir caminando con él por diferentes lugares del Perú. Entonces, si bien el personaje del padre de Ernesto no aparece físicamente, es un personaje presente constantemente en la lectura y en los recuerdos de Ernesto durante su estancia en el internado. Un personaje que también me ha llamado mucho la atención es el personaje del padre Linares. El padre Linares de alguna forma encarna la autoridad en el colegio internado de Abancay. Es un padre que tiene las ideas muy claras, muy rígidas en relación, por ejemplo, a la revolución de Doña Felipa la Chichera, ¿no? Él da un sermón sancionando, castigando a todos aquellos que se unan a esa revolución o que consideren que es algo positivo. Entonces marca la autoridad, es el que pues manda en el internado, ¿no? Es una figura que está allí siempre para sancionar o para dar, bueno, consejos a los diferentes personajes de los internados en, en Abancay. Pero definitivamente, si tuviese que pensar en dos personajes, los dos más importantes de esta novela, Los Ríos Profundos, definitivamente tendríamos que mencionar a la OPA Marcelina. ¿Quién es la OPA Marcelina? Es una mujer anónima al principio, de la que se dice que está demente y de la que, bueno, tristemente muchos de los alumnos se aprovechan de ella. Lo podemos decir directamente, muchos abusan incluso sexualmente de ella, se aprovechan de que no está bien de la mente, de que deambula por el internado. Es un personaje, un fantasma, ¿no? que transcurre por todo el colegio y su final también es muy llamativo, está muy ligado a la decadencia final de Abancay que desemboca en el final de la novela, pero un personaje inolvidable es el personaje de la OPA Marcelina. Hay un fragmento que me interesa mucho en relación al personaje de la OPA, ¿no? Cuando la describe el personaje de Ernesto, bueno, en el capítulo 5, terminando el capítulo 5, ¿no? Dice, la propia demente me causaba una gran lástima, me apenaba recordarla sacudida, disputada con implacable brutalidad, su cabeza golpeada contra las divisiones de madera, contra la base de los excusados, y su huida por el callejón en que corría como un oso perseguido, y los pobres jóvenes que la acosaban y que después se profanaban hasta sentir el ansia de flagelarse y llorar bajo el peso del arrepentimiento. Es una descripción que me gusta mucho, ¿no? De la OPA. Es un personaje también que me parece inolvidable y muy triste todo lo que ocurre alrededor de ella. Y otro personaje, el último que me parece absolutamente memorable e inolvidable, es el personaje de Doña Felipa. El personaje de Doña Felipa la Chichera es una mujer que encabeza una revolución porque se están robando la sal en el pueblo. Ella decide hacerse con la sal, dirige una serie de mujeres que la siguen, que la acompañan y ponen en revuelta todo el pueblo, ¿no? Todo el pueblo entra en desorden, ella consigue poner en jaque a los ladrones de sal y después la buscan, la persiguen para capturarla, para matarla, para torturarla. Sin embargo, la ciudad, el pueblo la protege, desviando a los guardias, ¿no? Se fue por aquí, se fue por allá, la vimos por el otro lado, no la llegan a encontrar nunca. Y es un personaje que admira mucho Ernesto, ¿no? Es un personaje que admira enormemente. Creo que son personajes inolvidables, ¿no? Estos personajes de los ríos profundos, los que he mencionado, llaman muchísimo la atención y definitivamente
como les he mencionado, son inolvidables. Bueno, un último punto, una pregunta interesante sería ¿por qué leer Los Ríos Profundos? Creo que Los Ríos Profundos ofrece una experiencia de lectura muy, muy particular. En mi caso, yo por ejemplo no leí este libro en un solo momento, sino que lo leí en dos momentos separados por otras lecturas. Se presentaron un poco así las circunstancias y lo menciono, me parece importante mencionarlo porque cuando regresé al libro me costó un poco adaptarme a la manera en la que está narrado. Este es el tipo de libros que tienen una voz, tienen un tipo de trabajo con el lenguaje, un tipo de mirada al que hay que adaptarse. De hecho, es normal, por ejemplo, que un lector en el primer capítulo se sienta muy desconcertado. El primer capítulo es un capítulo de adaptación, en el que ya conviven estas dos formas de relacionarse con la realidad que mencioné hace un momento. Entonces, eh, claro, cuando volví al libro, costó algunas páginas volver a adaptarme a este tipo de narración, ¿no? Entonces, me parece, como le decía, importante mencionarlo porque ofrece una experiencia de lectura a Los Ríos Profundos que no se parece a, a muchos de los textos narrativos que podemos leer. Esta confluencia de pasado con presente, de lo mítico con lo racional, genera un tipo de narración que en principio puede hacerse confusa, pero que cuando uno se adapta, realmente es única, ¿no? Entonces yo creo que es una razón importante para leer este libro, ¿no? Por el tipo de experiencia de lectura que nos ofrece. Hay escritores que tienen voces, ¿no? Una voz particular. Arguedas es uno, Ciro Alegría es otro, Alfredo Bryce, por ejemplo, también nos proporciona una experiencia de un tipo de escritura muy de él, ¿no? De frases largas, complejas. Bueno, Arguedas también tiene mucho de esto. Entonces, yo creo que también, sumados a los elementos que he mencionado, esto de la experiencia de lectura, del tipo de escritura y el tipo de narración que presenta Arguedas, basta para que sea un libro más que recomendable. Bueno, seguramente han quedado muchos aspectos ligados a este libro que no he mencionado. Es un libro que me ha encantado, a pesar de que, como mencioné, me costó un poco readaptarme al libro. Cuando volví a adaptarme me encantó. El final es una maravilla. La decadencia que hay en Abancay es un final casi épico, ¿no? Que bueno, no lo contaré, pero seguramente los que han leído el libro lo recordarán y los que no los animo pues a llegar al final a perseverar en los ríos profundos. Bueno, yo creo que podemos quedarnos aquí en este episodio sobre esta extraordinaria novela de José María Arguedas, Los Ríos Profundos. Aprovecho para recomendarles que recomienden este canal, El Mal Lector, a sus amigos, a sus contactos en Facebook, en WhatsApp. Recuerden que pueden encontrar El Mal Lector, el canal del Mal Lector, en Facebook, en Spotify. Este capítulo va a estar también colgado en Spotify a los que les guste escuchar los capítulos en Spotify. Y también compartir nuestro Facebook, El Mal Lector. Bueno, los animo entonces a leer Los Ríos Profundos y ya será conmigo hasta una próxima oportunidad. Yo soy Carlos Zambrano y esto fue El Mal Lector.